Bienvenidos a un programa muy especial de Futbolísimo. No estamos dando diplomas ni certificados, Miguel Jesús. Pareciera por la mesa, hay una mesa especial el día de hoy porque muy seguramente cuando están viendo ya este capítulo se cumplió un año del último partido de Dorados, el equipo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El último partido donde el equipo jugó en casa, en el Estadio Dorados. Antes Carlos y González, antes Banorte. Entonces, en este programa vamos a profundizar básicamente en la historia de Dorados, en pasajes del club, en la situación que vive hoy mismo el equipo, y nos trajimos pues un fichaje caro para este programa, Miguelón. Jesús Rodríguez, comentarista, analista deportivo, de todo básicamente del deporte. De todo un poquito. No sé si lo hago bien, pero de todo un poco. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Eres muy conocido en la región, más que bien, teniendo un invitado. No viene Julio. Se le va a descontar el día. Julio no vino, favor. Pero pues eso lo checamos después. Miguel Ángel Lara, ¿cómo anda el viejo? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias. Este día. Y bien, pues con lo que nos ahorramos de Julio, pues completamos ahí para... Ni así se completó. Bueno, apaguitos. Apaguitos, así es. Y también dar las gracias a Ramón Villegas de Filmática por estar en la producción. Y contento. Y sí, a nada de cumplirse un año de que no se tiene fútbol profesional, al menos aquí en la capital. Aquí el más caro es el productor. Estado. Sí, es el más caro. El más caro es el productor, desde la vestimenta lo palpamos eso. Tiene nivel, niño. Bien lo mencionas, Miguel, y es el tema básicamente principal. Jesús Rodríguez, ya un año sin fútbol en la ciudad. Sí, una pena, ¿no? Una pena porque, digo, al final de cuentas son circunstancias ajenas al club. Yo lo único que le criticaría al club en esta situación de la que estamos hablando, que es la desaparición del fútbol profesional en Culiacán temporalmente, lo único que le criticaría al club, único que le criticaría es su pobre comunicación. Una muy pobre comunicación, una comunicación muy limitada con la gente, muy limitada con el aficionado, muy limitada con sus aliados, muy limitada con el gobierno, muy limitada con todos. Es lo único que le cuestionaría, porque al final son circunstancias que vive la ciudad, que vive el estado, ajenas al club. Totalmente. Tú le preguntas a Dorados y usted dice, ¿yo qué culpa tengo que esté pasando eso? Pues sí, pero si eres responsable de la forma en la que has comunicado lo poco o mucho o nada que hayas hecho fuera de la cancha y dentro de la misma, ¿no? Es lo que le cuestionaría yo. Ya lo demás, pues son situaciones ajenas a todos. A todos, prácticamente por la situación que vive la ciudad, bien lo menciona. Esta falta de comunicación, Miguel Jesús, es una constante en el club. Y ustedes más que nadie lo deben saber. Sí, entonces, ¿algo que señalarle por parte de Miguel al club? ¿Otra voz del periodismo local? No es nuevo esto. Como bien marcas, ha sido recurrente que de repente la información ha sido a medias, no ha sido tan efectiva como se quisiera. Y más que nada el programa es para ver en qué tanto ha afectado, no nada más deportivamente hablando, que no tengamos fútbol profesional aquí en la capital del estado, sino social y económicamente, porque sabemos que muchas familias dependían también de que el club estuviera aquí. Hoy la situación no es clara, pero sí ya hay muchos conceptos que te dan a entender que la decisión no es ni siquiera de la liga, es del club. Entonces, toma mayor relevancia el que no sea directo, tanto aquí el director de comunicación o como el mismo dueño, que digan no podemos ir, porque al final de cuentas la situación de inseguridad que vive Sinaloa no está en manos de ellos. Entonces yo creo que nadie criticaría si sale, por ejemplo, el presidente del club a decir, miren, no podemos regresar por esta situación. Nadie lo tomaría mal, porque todos lo vivimos aquí día a día. Sí, nada más que ahí tenemos un problema, Miguel. Porque ¿quién es el presidente del club? Hoy día el presidente... Del Grupo Caliente se supone que es nuestro amigo, sí, ¿no? Pero ¿quién es el presidente de Dorados? Al día de hoy yo supondría... Tenemos un problema, ¿no? Ahí está. Vamos partiendo de ahí. ¿Quién es el presidente de Dorados? Lo que tú piensas y lo que yo pienso, pues es apegada a una lógica de tiempo atrás y de organigramas. Pero realmente Dorados no tiene un presidente en funciones. Antonio Núñez, ¿qué es día de hoy? A ver, Antonio Núñez es el presidente de Xolos de Tijuana. Él es el presidente de Xolos de Tijuana. Ellos, cuando pasa todo esto,
que se elimina el ascenso y todo lo que ya sabemos, y Toño recibe la oportunidad de estar en el primer equipo, ellos toman la decisión de que las decisiones colectivas de Dorados van a ir de la mano con ellos. El hombre más importante en materia deportiva de Grupo Caliente hoy se llama Juan Pablo Santiago. Ese es el hombre más importante. Pero realmente Dorados no tiene un gerente deportivo en funciones. Ok, unificaron estas dos piezas, vaya. Exacto. Dorados es operado desde Tijuana. Pero no hay como tal alguien en funciones que ocupe esos puestos. Y un jefe de prensa tampoco existe. Sí, no existe como tal. No existe como tal, digo, no, seguramente de manera interna hay un puesto, hay un nombramiento por ahí, pero también tú puedes hablar con cualquiera de los elementos que se quedaron en Dorados en comunicación y cualquier decisión tiene que ir de la mano desde allá. O sea, realmente Dorados es operado desde Tijuana. Okay. No hay nombramientos como tal. No. Y al esperar información, Miguelón, pues ahí está la respuesta, fíjate. Y se pide esto. Básicamente el programa empezó hasta como muy seriezón. No es el tema incluso ni señalar ya, porque pues bien lo dice Jesús, ¿a quién chingado? O sea, el programa es dirigido al club, a la historia del club, a los aficionados sobre todo, que dirán, bueno, ¿ustedes quiénes son para darnos una voz u una opinión? Pues somos personas cercanas al equipo de alguna manera u otra, en mi caso como un aficionado. Ellos, pues igual Miguel se ha demostrado aficionado al mismo equipo y aparte de su trabajo que lo ha acercado, Jesús, pues tengo entendido que no es del todo el seguidor como aficionado, Jesús, ¿cierto? ¿No eres? Sí, no. Pero hay un apego ya al club, ¿no? Ah, claro, ¿no? Claro, es imposible que no tengas esa conexión porque es el club de la ciudad, es el club que, pues también que te involucraste tú de manera profesional, pero ya como aficionado no. Y en este punto... Bueno, en su narración en el 2015. No, ¿cómo no? Por eso te digo, es imposible, es muy complicado alejarte de esa conexión que naturalmente vas a Totalmente de acuerdo. El día de hoy, muchachos, pues me traje a los expertos, por eso hicimos a un lado a Julio. Ah, no es cierto. Saludos para el compa Julio, ahora estamos reventando. Me traje a estas dos personas que saben millones de veces más que yo del tema. ¿En qué afecta directamente a la ciudad? Vayámonos a esto. Que no haya fútbol profesional, que no exista el fútbol profesional en Sinaloa. A un año de que se jugó ya el último partido, que si bien ya... Mira, hasta fíjate el diablo. Le dio tristeza. Fíjate, esto no es normal, no la puse ni siquiera con ese fin. Si bien ya la liga no era de ascenso, vaya, con este derecho al ascenso deportivo, ya era la liga de expansión. ¿En qué afecta a la ciudad que no exista el fútbol, la categoría que tú quieras, pero que sea fútbol profesional? Jesús. Pues evidentemente primero hay que partir de cuál es el objetivo del fútbol profesional. Y el objetivo del fútbol profesional, pues es entretener, ¿no? Claro. O sea, el fútbol profesional es un negocio de entretenimiento, es parte de la industria del entretenimiento. El béisbol profesional... Ir al béisbol con los tomateros es entretenerse, ir al béisbol con los venados es entretenerse, ir al estadio de fútbol con los Dorados era eso, entretenerse. Entonces, de entrada ya le perdiste un área de entretenimiento a la sociedad, a la gente, a los niños, a las familias. Evidentemente la percepción de muchos dirá, oye, pero ¿de qué sirve que no haya... No es un tema de qué sirva o qué no sirva. De entrada ya le quitaste un área de entretenimiento a la gente. El escaparate social, Jesús, Miguel. Se lo quitaste. Que si iban 2,000, que si iban 1,000, que si iban 3,000, que si iban 4,000. Ya le quitaste a esos 1,000, a esos 2,000, a esos 3,000. Porque yo te aseguro que si Dorados, aunque no hubiera ascenso ni descenso, se mete a una final de Liga de Expansión, pues sí te mete 10,000 al estadio. Pues. Cuando menos. Sí te mete 10,000. Sí, tranquilamente te los mete. ¿Por qué? Porque es un espectáculo deportivo. Claro. Y la gente necesita entretenimiento, y más en Culiacán, y más en estas épocas. Entonces, ¿en qué afecta? Primero en que le quitaste un espectáculo de entretenimiento. Que si el espectáculo era pobre, que si el espectáculo... Bueno, eso es otra historia. Pero al menos algo de entretenimiento le quitaste a la gente en Culiacán. Básicamente tú lo resumes y tu punto es este escaparate social, distractivo que sobre todo la situación... En el factor social. Sí. Ya después se engloban otras cosas. Por ejemplo... También afecta el desarrollo futbolístico de muchos jugadores jóvenes. Por ejemplo, la tercera división desapareció. Sí. Es una afectación
de lo que está pasando, de que muchos jugadores que estaban y que eran parte de la tercera división, algunos hasta el fútbol profesional dejaron. Hay algunos otros que buscaron otra cabida en algún otro club, hay algunos que se fueron a Tijuana, pero hay algunos que se quedaron sin equipo. Fueron cortados, fueron cepillados, tuvieron que reducir categorías. Hay algunos entrenadores que decidieron renunciar de las fuerzas básicas por lo mismo, porque es un efecto secundario de lo primero, eliminar el fútbol en Culiacán. Totalmente. Coincides en lo mismo, Miguel, me imagino. No, pero claro. Hablabas de otra parte tú, hablabas ya de lo interno al club. Sí, de estas personas que dejan de tener un trabajo, que dejan de sustentarse de alguna manera, era un sustento deja tú para los que trabajan en el club, para la parte directiva del club, para estas personas que trabajaban de manera indirecta ahí, pues, claro, pero que se miraban beneficiadas económicamente. Entonces también hay un impacto ahí al no haber fútbol profesional. No, desde luego, y tuvimos la oportunidad de platicar ahí con gente que vende las golosinas, a José un saludo, a la gente que vende los refrescos, la cerveza, y por ejemplo me decía, yo no vivía de eso, pero sí pagaba la luz, el agua, era un apoyo económico que ahorita yo estoy dejando de percibir. Esa es una. Dos, me gusta el sentido ese que le da Sergio de la situación en que no nada más se vea la situación de que vayan 1,000 o 2,000 aficionados al estadio, sino de que se hable en otros lugares de lo que viene siendo Culiacán principalmente, en otro aspecto que no sea el que desgraciadamente pues están atacando de alguna manera y porque es lo que se vive, ¿no? El tema de inseguridad. Y creo yo que si Caballeros tomó la decisión, al equipo de básquetbol, de hacer su temporada, Tomateros tomó la decisión de hacer su temporada restringiendo el tema de los horarios, ahí haciéndolo un poquito más temprano, siento que de ahí viene el descontento de la afición y también parte nuestra de por qué no hacer lo mismo con el fútbol aquí en Culiacán. Si es la liga, entonces ¿por qué le permite jugar al equipo de Mazatlán FC? Creo yo que la parte viene desde la falta de comunicación y que no sean realmente, tengan el valor civil de decir, no vamos por esto. Insisto, yo creo que no se les reprocharía nada, no tendría por qué, a pesar de que los otros dos clubes que ya mencioné, sí hayan tomado la decisión de hacer sus temporadas aquí, restringiendo el tema de los horarios. Creo que eso le falta a Grupo Caliente porque en sí, como dijo en su momento Jesús, no sabemos exactamente a quién dirigirnos ahorita. Correcto. Sí, a mí me parece que la respuesta de por qué en Mazatlán hay fútbol y en Culiacán no, para mí la respuesta es muy sencilla y eso se llama negocio. Negocio económico, negocio financiero, porque intereses en los negocios. Primero porque allá es primera división. Yo recuerdo perfectamente que una de las dudas que había cuando comenzó todo este desastre en Sinaloa de si iba a haber fútbol de primera división en Mazatlán con todo esto, fue en una taquilla América Mazatlán. Sí. O sea, imagínate, es la taquilla más importante del año del club. Sí. Quítasela. Pues claro que le va a generar ruido y claro que va a meter presión. Y oye, yo soy un equipo que no mete estadios llenos cada 15 días. Y el digamos, uno de los 3 llenos que tengo en el año, es América. Me lo quitas. Evidentemente comienza la presión. ¿Por qué en Culiacán no lo hay y en Mazatlán sí? Quizá la explicación política pudiera ser de que los actos de violencia se han concentrado más en la capital que en Mazatlán. Pero al final es la misma. Hay actos de violencia o ha habido actos de violencia reportados públicos. Pero si nos apegamos a las decisiones financieras, intereses y demás, ¿qué tanta repercusión financiera habría de eliminar el fútbol profesional en Culiacán a diferencia de en Mazatlán? Pero entonces, ¿por qué tirar la culpa a la liga? Cuando la decisión prácticamente me la está No, pues diciendo. evidente, yo creo que debe haber ambas partes, un acuerdo de ambas partes, pues. Y es como que encontró el pretexto perfecto. Sí, eso es a lo que iba. Yo creo que Dorados encuentra el pretexto perfecto para decir, voy y tomo una decisión de irme a Tijuana por un momento,
mientras se arregla la Sí, situación. porque ahí está lo que está aconteciendo, pues el desmadre, como decimos aquí en Culiacán, es más que evidente y como dices tú, viene algún argumento perfecto, como anillo al dedo, tristemente, la verdad, pero le viene como anillo al dedo. Ahora, mucha gente, las preguntas son las mismas, de que te sale mucho más barato, Jesús, Miguel, tener al equipo allá, lo es, por gastos operativos es mucho más factible. Sí, no tengo los datos como para decir sí sale más barato, pero uno pensaría que sí. Claro, exacto. Uno Sí. pensaría que sí, porque incluso hay algo, revisando la plantilla, hay mucho jugador que ya no es nacido en Sinaloa, Culiacán, nacido en Sinaloa, y antes sí lo tenías. Y no tenías que darle casa club o gastar en él. Al final de cuentas, esas instalaciones o donde residen ellos es en la misma Casa Club Tijuana, debería ser así. Exacto, que algunos que ya pertenecen a la institución y nada más le dan la cabida en la idea de expansión. No a todos, pero sí en su mayoría, ¿no? Entonces, no tengo los datos como para decir sale más económico allá que aquí, pero digamos, no tengo datos, pues tampoco dudas. Más mesurado, fíjate, mucho más mesurado que eso que yo en la... se nos olvida el tema personal también, Sergio, Jesús. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Pachuca en el juego de liguilla contra Atlanta y platicábamos antes con Carmelo, uno de las personas del staff del equipo. Donde Sebastián Abreu se echó para atrás. Sí, se echó para atrás, en definitiva, pero también yo vi al equipo muy fundido físicamente en la altura. No, es que jugar en Pachuca es bravo. Y a las 12 del día, bravísimo, Jesús, bravísimo. es terrible. Cualquier futbolista profesional te dice que es una de las plazas más complicadas físicamente. Y entonces Pachuca. platicaba yo en lo personal con estos dos elementos que te mencioné. Decían, es que es complicado dejar a la familia allá, dejar a los niños allá, dejar a la esposa, a lo mejor trabajando, a lo mejor en casa, y nosotros en Tijuana. Tenemos 3 meses que no vamos para Culiacán, cuando recién empezaba la situación. Entonces creo que también el tema de la gente que aparte no deja de percibir algo económico, que eso es bueno para sus familias, pero sí dejaron de estar aquí. Y el tema que decía también Jesús, de esos jugadores, yo recuerdo de los últimos torneos que tuvo Dorados aquí, 8 de los 11 futbolistas eran nacidos en Sinaloa. Ahorita ya estamos dejando de ver esa secuencia. Pero ahí es donde encaja perfectamente lo económico. O sea, la razón es esa. Ellos te van a decir, yo no dejo de trabajar con jóvenes. Sí, pero ¿de dónde son esos jóvenes? Porque operativamente ellos tomaron ciertas decisiones por la geografía de dónde estaban ellos, de dónde son, de dónde vivían. ¿Qué tanto me cuesta traerme? Pues imagínate llevarte 15 jugadores de Sinaloa a Tijuana para que jueguen Liga de Expansión. Sí, o sea, pues evidentemente te van a salir caros. Si hay algo que caracteriza al fútbol mexicano es la incongruencia. No son congruentes en lo que dicen y en lo que deciden. Pero pues eso ha pasado toda la vida, ¿no? Son años y años y años y sigue esa cierta incongruencia. De repente, el creernos ingenuos, el decir que el ascenso nunca desapareció, que lo único que había era una certificación que no cumplían y como no la cumplían, pues no ascendían. Exacto. Realmente eso dijeron. Hace poco salió un directivo a decir eso. La federación es lo Riestra que te dice. Habló a decir eso. A ver, es que el ascenso no desapareció. Nosotros lo que hicimos fue un comité de certificación armado por ellos. Y esa certificación pues no la aprobaban, no la pasaban, solamente había uno. Entonces, pues no ascendían porque no cumplían. Claro, eso es pues, creernos tontos, o sea, pecar de ingenuos. Claro que el ascenso y el descenso desaparecen. Y lo que hoy resultó ser, pues es un golpe en la mesa para al menos generar ruido y generar desestabilidad en ambas partes, tanto en la Liga de Expansión, quizá hay más para bien, y en la Liga MX de qué vamos a hacer. Porque en resumidas cuentas el ascenso regresa. Donde yo me esperaría es a saber cómo va a regresar. Claro. ¿Me explico? Sí, las reglas. ¿Cómo va a regresar? Dirán muchos, oye, pero es más de lo mismo. Sí, pero habrá ascenso. O sea, más de lo mismo, pero con ascenso. Y es más chingón para el futbolero, para el aficionado. Sí, me explico. O sea, mejor. Más de lo mismo, porque dirán, van a poner las mismas trabas de certificación. Sí, pero tiene que ascender a alguien. Antes no ascendía a nadie. Pero Miguel, eso es lo que yo me esperaría. Nada más saber cuáles serán esas reglas, cuáles serán esas certificaciones que pongan, que coloquen a partir de la temporada 26-27, que es donde el TAS ha dicho, ya debe de haber ascenso y descenso. Porque al día de hoy,
con las certificaciones que se han manejado, el único equipo, tengo entendido, sería Atlante. Así es. Que cumple con estos requisitos, vaya, hasta el día de hoy. Y el cuadernillo te marca que mínimo debe haber 4 equipos. Con posibilidades a ascender. Exactamente. Entonces, ahora vámonos a en qué, es negocio esto que no hay ascenso, que no exista. no, teniendo en primera división que esos equipos como Querétaro mismo, como Juárez, que si bien ahorita va a la alza, como el mismo Puebla, Miguel, con todo respeto. Me refiero a equipos donde yo pudiera compararlos. Ahorita ya se nos despegaron de la división de expansión. De la división de expansión ya se nos despegaron por la misma continuidad que ha tenido un fútbol sin ascenso y sin derecho a muchas cosas. Pero vaya, el negocio. Hay negocio en la Liga MX en la primera división, lo sabemos, de 7 equipos. Y obviamente estos tienen su gira artística que te van y te llenan estadios a todas partes y por ahí una derrama a los demás equipos y se entiende. Pero ¿dónde está el negocio en parar, en cortar el ascenso? Y sobre todo el descenso. Se me hace que ahí todavía reina más el negocio de que ciertos equipos, con popularidad sobre todo, pues no pierdan pues descender, que es perder categoría, es prestigio a final de cuentas. Yo creo que sería tema de otro programa. Te voy a decir por qué. Porque ya nos meteríamos, no sé qué opinas, Jesús, en la situación de que no nada más a los equipos grandes le conviene que no existe el descenso, le conviene más a los que están ahí abajo. ¿Por qué te conviene más? Por la situación de que tu inversión no va a estar expuesta como estuvo Dorados, que es el programa al cual atendemos hoy, de que el primer ascenso estuvo 2 temporadas, el segundo ascenso estuvo 1 sola. Imagínate nada más la inversión que representa también para el dueño, que cambie completamente la situación de pagar sueldos, también vas a percibir derechos de televisión, salarios, contrataciones de extranjeros, contrataciones de técnicos, y que en un año toda esa inversión la eches a la basura y regreses de nuevo a una situación económica bastante terrible, ¿no? De un año a otro pues, se deprecia tu inversión. Pero en ese intento por permanecer. Exactamente. Entonces, nadie de los aficionados dice, y ahí sí me pongo en los zapatos del dueño, del directivo, nadie de los aficionados dice, oigan, pues es que reconocemos su inversión. Lo primero que te van a decir, no duraste ni un año, se te van a echar encima. Entonces creo que la situación que atravesaron o por la cual se tomó una decisión fue para proteger las inversiones. Y más si ahorita tú dices, ¿sabes qué? Ya no queremos multipropiedad. Por ejemplo, el caso de Grupo Caliente, Grupo Pachuca. Oye, ¿cómo voy a vender? ¿Quién me va a comprar a lo mejor un equipo en 20, 25 millones de dólares, 30 millones de dólares, cuando al siguiente año puede descender? ¿Tú lo harías? No, ya como negocio. El fútbol mexicano, al menos en primera división, hay un grupo de dueños, 18, 16, 15 dueños, porque hay multipropiedad. Y entre los dueños, que son los que toman las decisiones, hay grupos. Sí. Hay grupos. Y esos grupos tienen conflictos y tienen intereses. Pero el principal interés es lo que acaba de decir Miguel, cuidar su inversión. Pero este grupo, el grupo A, con el grupo B, el grupo A controla selección, controla toma de decisiones, y el grupo B pues está en el estira y afloje, y hay quien queda en el medio y dice, ¿para dónde me cargo? ¿Para el A o para con el B? Dependiendo cómo me convenga, porque necesitan votos y necesitan mayorías en las tomas de decisiones. Entonces, realmente es eso. Entrar al fútbol profesional, por eso hay muchos empresarios que han entrado y se han salido huyendo. Conozco cómo está el rollo. ¿Por qué? Porque dicen, no, estos, nada más entre ellos es un grupo muy reducido. Entrar al fútbol mexicano no nada más se necesita dinero, sino cualquiera entrara, porque hay mucha gente con mucha lana en México. ¿Y por qué no entran? Porque el negocio del fútbol es un negocio de poquitos. Entonces, es un negocio muy cerrado. Entonces, Jesús, volvemos ahora sí a los Dorados, porque es un comentario que tú lo debes de palpar en redes, tú, Miguel. ¿Por qué Dorados, en su momento, obviamente ahorita no hay ni siquiera, o sabemos que haya piensos de vender al equipo, ¿por qué no levanta la mano? Y los voy a mencionar a Coppel, los Sucarnes en su momento, lo hablaba la gente local de aquí, te lo dice. Tendrá que ver quizá por cosas como esta. Porque dinero tienen. Sí, no, hay un sinfín de factores, ¿no? Sí. No creo que sea nada más lo económico, hay un sinfín de factores. Involucrarte en el fútbol necesitas ser un empresario muy pasional por el juego. Tiene que haber gusto por el Sí, tiene que haber gusto, o al menos aliarte con personas que tengan el gusto por hacerlo, porque hemos escuchado infinidad de veces al señor Salinas, que es dueño de
Mazatlán. de Mazatlán FC, decir que él no es apasionado del juego, pero tiene aliados y tiene un grupo que sí son apasionados del juego y él siempre ha tenido interés por estar involucrado en el fútbol, porque estar involucrado en el fútbol estás en la jugada de muchos otros negocios que se puedan abrir ahí. No sé si sea negocio para Mazatlán, ¿no? No creo, pero sí te abre oportunidad de otros negocios, de otros giros y estar en la jugada en un grupo de empresarios que son los que mandan También recordarás, Jesús, porque tuve la oportunidad de viajar cuando nos presentaron el estadio y pues prácticamente le pusieron todo en charola de plata al señor Salinas. Sí, hubo una alianza con el gobierno en aquel momento para poder tener lo que hoy vemos sábado cada 15 días allá. Pero hablando de Dorados, el punto de Dorados es que Dorados es operado por un grupo independiente a Dorados. O sea, no es Dorados, pues. Es Grupo Caliente. El Grupo Caliente es Tijuana. Cholos de Tijuana. Es Tijuana. Y la prioridad de Jorge Alberto Hank, ¿cuál es? Cholos de Tijuana. Cholos de Tijuana. Ahora, ¿está mal? No, claro que no. No, o sea, viéndolo como él como dueño, no, que pues, va a estar mal. A ver, ¿cuál es su principal pasión? Cholos de Tijuana. Esa es su pasión, porque es su ciudad y porque los empresarios con esa cantidad de dinero tienen mucha conexión con su ciudad y quieren ver a su ciudad y quieren ver a su gente alegrarse de un equipo de su ciudad. Ok. Para Jorge Alberto no es prioridad Dorados. Hoy no. Mayo del 2027 se estaría viendo un equipo nuevo en primera división, se supondría. ¿Qué necesita o qué tendría que hacer Dorados para poder competir? Vaya, me imagino que ya abriéndose esto viene la inyección ya, pero vamos a ver si en la certificación este tema de la multipropiedad nos va a joder al equipo nuevamente y por ahí va a perder los derechos de ascender. Pero puede pasar que a Cholos de Tijuana no le interese. Claro. Competir. No le interesa que Dorados ascienda. Sí, y tenerlo como la típica filial. Y no lo veamos, yo entiendo al aficionado. Yo lo entiendo porque hay un sentimiento, hay una emoción de querer ver otra vez un equipo de primera división. Pero del otro lado está algo de ver de manera objetiva y como negocio esto. Y ellos, su prioridad es Tijuana y están enfocados en eso. Y para ellos Dorados es un equipo que hoy les ha llevado muchos jóvenes al primer equipo. Sí. Y les ha llevado a muchos jóvenes para poder incluso vender a otros clubes. Exacto. Una de las ventas más caras recientemente, Raúl Zúñiga, ahí está. Sí, exacto. Fíjate, fue una inversión bastante buena y lo hablamos muchas veces, Jesús, no sabemos del negocio, obviamente, pues si no, quizá ya anduviéramos si fuéramos un experto en el tema, pero vaya, que te salga un jugador promedio, así, por 2-3 temporadas, yo se me hace que es muy costeable ya lo que te va a dar, pues, porque no lo vendes nada barato. Sí. O sea, ahora, yo decía, no es prioridad, pero sí es importante. Sí. Dorados. Para Cholos de Tijuana, para Jorge Alberto, Dorados no es prioridad, pero sí es importante, porque te está sirviendo como una catapulta para jugadores jóvenes y luego atender el mercado de Sinaloa. Ese es otro. Atender el mercado de fuerzas básicas de Sinaloa es muy bueno para su negocio, pero están atendiendo un mercado muy importante para el fútbol mexicano. Muy buena materia de futbolistas. Exacto. Es una buena cuna de futbolistas. Miguel, algo ibas a decir. Sí, ya lo ha demostrado por varios años que tiene el Grupo Caliente al frente de Dorados, que muchos futbolistas han salido de aquí para el primer equipo y ya mencionabas uno de ellos, que si bien no es sinaloense, sí lo trae Dorados de Potros Guae, muy joven, colombiano muy joven y ahí trabaja con él. Recuerdo una entrevista ahí con Rafael García que nos explicaba que tenían que hacer trabajo hasta por separado con él. Y ese trabajo por separado no creo que sea gratis, ¿no? Me imagino que también tuvieron que invertir y ahí está el resultado de esa inversión. La recuperaron al triple o no sé. Puliendo la joyita, la perla, Miguel. Aquí el tema para Dorados, y ya retomando tu pregunta, sería, para tenerlo con una buena inversión, sería que Grupo Caliente se deshiera de él, que hubiera un inversionista sinaloense o de otro lado, pero que quiera regresarlo. Ahí sería, yo creo que la oportunidad realmente fuerte e importante para que Dorados vuelva a... Sería lo mejor, Miguel, que le pudiera pasar al club, al nombre Dorados. No sé si lo mejor. Tú me preguntaste o preguntaste si era, lo veías de nueva cuenta en primera división. Yo con Grupo Caliente no lo veo. Ok. Sí lo veo con otro inversionista. Para ti, hablando del tema que Dorados volviera a una primera división, sí sería mejor
que saliera a la venta, que lo comprara alguien, obviamente que quisiera llevarlo a primera división. O una alianza con otro grupo empresarial. Claro. Otro dueño, pues. Sí, no necesariamente al 100. Exacto. Puede haber una alianza porque yo lo sé, porque lo he escuchado, que para Dorados, para Xolos de Tijuana y para Grupo Caliente es muy importante esta plaza por los jóvenes. El detalle es que no se han dado cuenta de una cosa, y si se han dado cuenta lo han ignorado. La percepción del papá que lleva al niño que tiene futuro y proyección para el fútbol profesional, la percepción hoy es negativa. Hoy la credibilidad de Dorados en fuerzas básicas ha ido perdiendo fuerza. Dorados en fuerzas básicas no tiene a los mejores jugadores en desarrollo en su plantilla, en su esquema de básicas. Y Dorados, al ser el único equipo profesional de Culiacán, debería, si no tener a los mejores, al menos un porcentaje importante de los mejores jugadores jóvenes en esta plaza. Y no los tiene por una percepción por la que ellos no han trabajado. O sea, la percepción del papá es que hay otros clubes con mayor proyección que Dorados en Culiacán. Ya, esas escuelas que le llaman. Escuela Sí, de exacto. Y que vaya que pues con toda prueba es un argumento de ellos, porque pasa, lo vemos que pasa. Yo sé que el entrenador de fuerzas básicas de Dorados batalla para convencer al mejor central 2015 para que venga a su club. O al mejor delantero, o al mejor contención, o al mejor volante. Oye, porque no, es que fíjate que me ofrecieron en tal escuela, porque esta tal escuela tiene un convenio con tal club y creo que ahí puede haber una proyección. ¿Cómo? Pues así. Yeah. ¿Por qué? Porque por esa falta de credibilidad, por esa percepción negativa que se ha ido metiendo en el entorno del fútbol juvenil y que Dorados no ha trabajado en eso. Claro. Es imagen. Sí, a final de cuentas es eso, y ahí están las pruebas de ello. Pero este programa, vuelvo a lo mismo, no es para hacer una tiradera ni no, pero criticar. Es una afectación de todo. Sí, desde luego. O sea, lo que yo te estoy comentando de los jugadores jóvenes es un efecto carambola de lo que comenzamos en este espacio. El que no haya fútbol en Culiacán. Sí, ahí está una afectación. Todos nos basamos que la gente, que no hay dónde, que no hay a dónde. Pero hay dónde pistear, dice la gente. Sí, pero abajo hay cosas. Claro. Abajo hay cosas que se sabe muy poco, pero están sucediendo. Ese fenómeno está sucediendo. Y es lo importante, Jesús, pues el deporte, la base futbolística. Oye, aparte se han tocado 4 aspectos importantes, ¿no? Lo personal, dentro de las fuerzas básicas, de la gente que se ve involucrada directa o indirectamente con el club, lo económico, lo social y lo deportivo. Exacto. Pero Grupo Caliente, vámonos a la historia un poquito. No es que lo haga mal ahora, no ese es el tema. Lo hace bien para ellos como dueños. Y ese es el punto que toca Jesús. O sea, para ellos están haciendo un estupendo trabajo. Sí, es el interés de ellos. Es el interés como dueños. Pero también, si quieres, ahora este guiño a la sociedad, a Culiacán, pues lo ha habido. Ah, no, claro. Lo ha habido. Muestra de ello, trajeron a Diego Armando Maradona y no lo llevaron a Tijuana. Sí. Vino a Culiacán el señorón. Es más, la última vez, Jesús, Sergio, que Dorados tuvo la oportunidad real de ascender, estaba la tutela de Grupo Caliente, que se pierde aquí el ascenso con los WAP, de Rafa Puente Jr. Pero en realidad ese equipo era para ganar, no se ganó en 15 minutos, creo que prácticamente le sacan el ascenso de la bolsa. Hay 2 sayas de hoy, qué bueno, seleccionado nacional. Jesús Canelo Angulo, no Álvarez, como dice nuestro amigo Julio. No, yo fui el que me la aventé. Ah, sí, tú te la aventaste. Bueno. Y quería vistas. Pero en realidad, el tema de que sí le apostó y sí le siguió apostando Grupo Caliente, ahí lo tuvimos. Quien la cancha se perdió, ese ya no tiene que ver ni Hank, ni nadie de ellos, ¿no? No, eso pasa en canchas, se queda en canchas. Exactamente. Y es la justicia deportiva. Creo que la última vez que realmente pudo Dorados ascender, ellos lo perdieron en el terreno de juego, y párale de contar. No fue por falta de inversión, no fue por falta de apoyo. Sí. El análisis que hoy estamos haciendo es de la actualidad. Sí. De la actualidad. Pero si parece en el pasado. Parece ser que le estamos tirando a Grupo Caliente. Sí, ándale, ¿no? yo por eso saco el comentario y lo pongo en la mesa, porque no es así el tema. Si bien le decimos que como dueños están haciendo un estupendo trabajo, quizá ellos, o sea, futbolísticamente a Culiacán le han dado las herramientas al equipo para ir a una primera división
Recordabas esta de contra Lobos WAP, si nos venimos un poquito más después, vienen las finales contra San Luis, que si bien no se llegó a una final por el ascenso, pero ahí estaba, ya con un Diego Maradona. Ahora, pero ahí siempre San Luis, desde temporada, nos pintó que no tenía nada que hacer contra ellos. Este Poncho Sosa nos traía de hijos, pero había pues, vuelvo a lo mismo, Diego Armando Maradona dirigiéndote, se hizo buen equipo, tenías a tu máximo goleador del club en ese entonces, había un equipo poderoso en plantilla para la categoría, que compitió bien o no alcanzó, pero ahí estaba el apoyo de Grupo Caliente porque todavía se puede y quiero a Dorados en primera división. Pero realmente el hombre más importante para que eso haya sucedido se llama José Antonio Núñez. Para la llegada de Maradona, ¿o te refieres a no, para todo de lo que están hablando. Les voy a decir por qué. Porque ¿qué relación tiene Jorge Alberto Han, Grupo Caliente y todo con Culiacán? Por ejemplo. No hay. De hecho, Jorge Alberto y Toño no se conocían. Ellos se conocieron en el fútbol. En una reunión de dueños o de presidentes, no de dueños, de presidentes o de directivos del fútbol mexicano. Ahí se conocieron. Toño tiene una gran habilidad. Es un mercadólogo, es vendedor, es realmente un tipo que se sabe manejar bien. Él no es futbolero. Ha ido aprendiendo cuestiones tácticas, formas de juego y demás, pero no es un especialista en fútbol. Él es un tipo de negocios y se fue involucrando con Jorge Alberto. Se hicieron, no sé si amigos, pero sí se hicieron aliados. Y después de esa alianza, él lo convence de que adquiera Dorados. O sea, la llegada de Jorge Alberto y de Grupo Caliente se dio a través de José Antonio Núñez. Porque Toño estaba con Dorados antes de que Dorados fuera de Grupo Caliente. Sí. Desde antes. La llegada de él se da a través de una alianza que crean ellos. Y ya después vienen las inversiones. Viene lo que en ese momento en el fútbol mexicano sí se podía o sí se permitía y no era tan mal visto y tan cuestionado como hoy, la multipropiedad. Entonces, Toño alcanza a convencer a Jorge Alberto para que haya una inversión importante acá, toman ciertas decisiones y el equipo se hace competitivo. Llega a finales y logra lo que ya sabemos. Y además de las contrataciones que hace. Sin embargo, hoy el fútbol mexicano cambió. Por lo tanto, las prioridades cambiaron. El fútbol mexicano, si algo tiene, es que es cambiante. Cada año vemos cosas diferentes. De repente aparece el play-in, de repente se va el play-in, de repente van a aparecer 20 equipos. No tengo la menor duda. Todo incongruente, además de cambiante, incongruente. Además, ¿no? Entonces, en ese momento, sí era una situación, una circunstancia para que Dorados actuara así. Y lo hizo a través de una alianza que hubo entre Toño y Jorge Alberto. Ese fútbol mexicano ya no existe. Desapareció. Por lo tanto, la prioridad del grupo cambió. La forma de trabajar cambió. La toma de decisiones cambió. Por eso, hoy la prioridad de Grupo Caliente es Xolos de Tijuana. No sé si antes lo era. O había una combinación. Pero al haber tenido a Toño acá, Toño es un tipo muy pasional. Muy pasional. Sí. Y aparte es de casa. Y sí le interesa que en Culiacán haya espectáculo. Pero ya al recibir una oportunidad en primera división, ya no vuelvo a decir. Pues. Ahí los guachos, dijo el ya no vuelvo. Grupo Caliente con este apoyo. ¿La transición se da cuándo? Esa transición de llegar Grupo Caliente ya a adquirir, No recuerdo qué año fue, pero se dio así, cuando se dio la venta de los de Nicolás. Porque si viene a mi memoria, empezó obviamente Grupo Caliente como un patrocinador. Yo creo que así fue como se integró al equipo de entrada. Sí. En sus primeros inicios con Dorados, vaya como un patrocinador quizá. Entonces supondríamos en lo que sabemos que por ahí de los 2015, pudo haber sido esto 2015, 2016, ya no recuerdo en aquella final en Aguascalientes, insisto, cuando me dijeron que ibas a venir, empecé a buscar, pero yo recuerdo, estuvimos allá en Aguascalientes, ¿no? Nada más que sí, con el paso de los días, que había reportajes, salía mucho la narración que tuviste con Joel, con el profe Maldonado. No recuerdo si Grupo Caliente ya estaba. No, según yo no. Como patrocinador no. Ya. Bueno, no sé si había una alianza como tal, pero según yo no. Según yo no estaban al 100% involucrados en la toma de decisiones y todo. Hubo un proceso de compraventa. Yo recuerdo que en aquel entonces se decía que hasta Toño tenía acciones sí. de Dorados. Yo le pregunté en algún momento, nunca me dijo ni sí ni no, pero me dijo que esa parte de lo que siempre se ha hablado
es que fue dentro de la negociación que hicieron con Grupo Caliente. Pero sí, hubo una transición del señor de Nicolás cuando hicieron la venta con Grupo Caliente. Al día de hoy, muchachos, ya no le pertenece nada al club a Eustaquio de Nicolás. No. Ya no, porque también es otro rumor. No, que ya por ahí no lo tiene que no nada que sabemos, que no se vende dorado. No sé si le quedaron debiendo algo, pero no tiene nada que ver. No se vende dorado, mencionaban algunos, o mencionábamos, porque un porcentaje todavía le pertenece a Eustaquio de Nicolás y por ahí Grupo Caliente tiene la mayoría. No sé si fue parte de la negociación de la compraventa. Pudo haber sido. Tema de porcentaje. Que los porcentajes hayan sido parte y de la que lo negociación. administrativo lo maneja Caliente y que acá, pero pues lo deportivo pues, evidentemente no maneja nadie ahorita. Pues lo vemos, sirve de algo, pero Grupo Caliente quedamos en eso. Y para ir cerrando este tema ya de dueños y eso, y tomar el tema ya de la historia. ¿De la historia? De hablar de los momentos del equipo. Pero Grupo Caliente lo hizo bien, apostó por el equipo, invirtió en el equipo. Cuando el fútbol mexicano te lo permitía, ya no se pudo, lo dice Jesús, cambiaron los intereses. Es que yo les preguntaría, ¿hoy tiene sentido? No. ¿Hoy tiene sentido hacerlo? No. ¿Hoy tiene sentido crecer la nómina? No. ¿Para qué? E incluso ni vender al equipo, que es para el aficionado lo más fácil decir. ¿Quién chingado te compra el equipo ahorita? El comprador te va a salir cuando realmente se especifiquen las reglas del ascenso. Y en dado caso que sea un objetivo ese, tener una plaza de primera división. Y que le interese al Grupo Caliente deshacerse de una filial. Porque aquí se necesita Sinaloa. una inversión fuerte para volver a tener primera división. Pues. Culiacán. Sí, claro. La situación que desde pasa. el estadio, nunca ha habido infraestructura para entrenamientos. ¿La salud? Nunca ha habido. O sea, realmente, yo recuerdo que por ahí improvisaron una casa club en la colonia de Chapultepec, o Fobiste Chapultepec, no recuerdo, en aquel entonces, improvisaron una casa club, incluso la conocí yo, pero nunca han tenido una infraestructura Dorados, pero como bien decías, tampoco en primera división existen que todos los equipos la tengan, ¿no? Ok, entonces cerramos ya el tema del que no sabemos nada, pues hablamos de los casos. Tú y yo no sabemos, él sabe. Sabe cositas Jesús, pero al final de cuentas esa falta de comunicación son cosas que nos dejan ahí como entrever. Claro. Por ahí pide opiniones a algún trabajador uno y demás, pero lo que dice Jesús, la gente contesta como que y se entiende, ¿va? Porque al final de cuentas... yo lo que sé es que las decisiones el tipo más importante deportivamente hablando en Grupo Caliente se llama Juan Pablo Santiago. Porque ellos, como Cholos, tienen divisiones inferiores. Sí. Tienen segundas divisiones con las cuales hay que armar estructuras. Sí. Y él es el encargado de todo. En su momento, Querétaro. Hoy tiene mucho valor. De los famosos, del famosísimo SITS que le llaman allá. O sea, Canú es el... Claro que tiene sus alianzas, sus aliados, su equipo de trabajo y todo, pero todo pasa por él. Lo deportivo. Bueno, ahí está. Entonces pasamos ahora a la historia del club. Me gustaría preguntarte, Jesús, aquel, pues ya lejano, 2003, cuando se hablaba, viene un equipo a Sinaloa, se van a llamar los Dorados. Sí. ¿Qué estaba haciendo Jesús Rodríguez? Pues Miguel, ¿ya vivías acá tú, Miguelón? Ya, yo llegué en 2000 a Culiacán. Ok, ahorita vamos contigo. Me gustaría saber, Jesús, ¿qué andaba haciendo? Jesús ahí ya trabajando, obviamente. No trabajaba en los medios. No figurabas en el medio. No, yo ni sabía que iba a trabajar en los medios. ¿En la prepa estabas? Pues sí. Gato, le dije viejo ya sin querer. Estaba en la prepa porque... yo viví en El Dorado hasta yo tenía 18 años, más o menos. Cuando dejé de vivir en El Dorado, viví un año en Guadalajara. Yo jugaba fútbol de primera fuerza con el equipo del Dorado en Culiacán y un patrocinador del Dorado me invitó a jugar a un equipo a Guadalajara y estuve allá un año, poco menos del año. Después vengo aquí. Y ya me puse a estudiar, alguien me habló del tema de los medios, de mantenerme involucrado en el deporte, que era lo que más me gustaba, porque a mí los medios como tal, no yo ni por la cabeza. Y en ese momento se abrió una oportunidad en radio, me invitaron, empecé y demás. Ahí, previo a eso, previo a que lo que te comento, sí, es cuando llega Dorados y surge la llegada de José Luis Real. Algunos equipos ya armados a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa conformaron las fuerzas básicas, porque como todo fue muy rápido, sí, no había tiempo de armar una estructura de básicas. No había tiempo. Entonces lo que hizo José Luis Real y Héctor Real, su hermano, fue decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las escuelas más importantes de la ciudad? La UAS. Entonces agarran incluso hasta técnicos de la UAS y los hacen técnicos de fuerzas básicas de Dorados y se traen a su grupo. Entonces la mayoría de los jugadores que ya estaban ahí, claro que hicieron visoreos, ¿no? Pero la mayoría de los que ya estaban establecidos en los equipos de la universidad, que dicho sea de paso eran los equipos más importantes de Culiacán,
son los que conformaron las fuerzas básicas de Dorados. Así se armó la Tal estructura. cual, la UAS fue la base de La Dorados. UAS fue la base de Dorados, claro, con otros involucrados, pero la UAS fue la base de Dorados en ese inicio de la estructura de fuerzas básicas. Fíjate qué chingón. Miguelón, ¿qué andaba haciendo usted cuando llega Dorados a Culiacán? Recién adaptándome al calor. ¿Ya pisteaba, ya le echabas? No. Nunca lo he hecho, entonces no entiendo la risa, pero bueno, son grabadas. Es que él se rió solo. Son grabadas. No, recuerdo mucho la cancha del Princes, porque quedaba muy cerca de la casa donde en ese entonces vivía tu servidor de renta todavía. Y me iba yo a correr y llevaba un baloncito y a tirar solo. De repente llegaba 2, 3 personas ahí cercanas y hacíamos un tipo cascarita, ¿no? Las retas que se armaban de repente. Aunque no parezca, sí jugaste, Miguelón. Sí jugué. Y ya los kilos ni los años me dejan, pero también por flojo. Pero, insisto, yo recuerdo mucho esa cancha y en el 2003, pues ya de repente que va a haber fútbol de primera división. En 3, 4 meses se hace el estadio. El primer torneo resulta que sale campeón este equipo. Y empieza una algarabía y un furor desde antes de que salieran campeones, ¿no? Ya se veía la situación de júbilo por parte de la población en la capital y trajo mucha alegría muy pronto ese equipo. Al año ya está ascendido. Yo recuerdo que afuera del estadio, en ese entonces Carlos González y González, llegaban camiones de Sonora, de Mazatlán, de Nayarit, algunos charters o vuelos comerciales que venían de Los Cabos. Era una noticia realmente importante. Situabas a Sinaloa, un estado, si nos referimos a lo deportivo netamente beisbolero, lo situabas ya en el mapa nacional de fútbol. Sí. Y eso sí lo recuerdo con mucho cariño porque me tocó ese proceso sin estar. Yo no soy un licenciado de comunicación, yo no tuve la oportunidad de estudiar esta carrera, pero de siempre me quise ir involucrando y bueno, pues aquí estamos ya después con los años, pues nos tocó estar muy de cerca con los procesos de otro grande que pues en la vida tampoco me imaginé que podía tenerlo de cerca o cuando menos una entrevista como con Diego Armando Maradona. Pues. O sea, en ese momento, en el 2003, pues yo creo que ni por la cabeza de Jesús, ni por la de Sergio, ni por la de nadie, pasaba una situación de cuánto iba a crecer esto en 20 años. En lo que se iba a convertir Dorados, sí. ¿no? En lo que se iba a convertir. Y luego todo fue muy rápido. Sí, todo fue muy rápido. Le abrió la oportunidad también a muchos jóvenes en ese momento de poder aspirar. Por ejemplo, Jorge Iván Estrada estaba olvidado ya en el amateur. Él fue a hacer varias pruebas en algunos equipos de primera división y nunca fue aceptado. Y ya estaba marginado aquí, jugaba en la Concha. En ese entonces, en la primera fuerza, era uno de los jugadores más destacados, pero ya en la edad ya estaba un poco grande, fuera de tiempo, digamos, para las edades que se manejaban en ese entonces en fuerzas básicas. Hay algunos jugadores que quizá la oportunidad hubiera llegado antes, quizá hubieran dado ese salto. Al Bachi Quirós, por ejemplo, le tocó esa transición. Él es 86. En ese entonces la categoría 86 la traía el profe Tony Garcés, pero él jugaba en el equipo de reservas, era de los más destacados de la generación 86, que era una generación tanto cuanto limitada. El profe César Moreno, que es el papá de Héctor, él traía el equipo de reservas en Dorados de Sinaloa. Esa estructura era comandada por José Luis Real y Héctor Real. Y les da a estos jugadores, los que mencionas, locales, el famosísimo Guti Estrada, que después tiene un paso importante allá por Santos. El propio Carlos Pinto. Carlos Pinto, el Bachi Quirós, que por ahí junto con el mismo Carlos Pinto son de los jugadores en la historia con más partidos jugados en Dorados, sí, tengo entendido. Sí. Por ahí no sé si el Bachi más, Carlos más, pero ahí están los dos a la par en partidos jugados. Hubo varios. Por ejemplo, Cristian Cital. El tan tachado. Sí, en aquella polémica toma de decisión de Hugo Fernández en la final por el ascenso contra Puebla. Cital estaba borrado y termina siendo titular en ese partido como lateral, pero por ejemplo él en reservas era delantero, Cristian Cital. Cital es 85, es de la generación de Carlos Pinto. En esa generación estaba Lorenzo Ramírez, que para mí es el mejor volante que ha existido en Culiacán en los últimos 30 años, o al menos que yo he visto fútbol.
Lorenzo Ramírez, Cristian Cital, Carlos Pinto, Irán Monroy, el abuelo Monroy, son 85 ellos. Ellos son de la generación que alcanzaron a llegar al primer equipo. Ya 86, el Bachi Quirós, de los muy poquitos, porque por ahí Faro Morales, César Morales de Guasave, también fue de los que llegó a Primera División A, 86 él también, pero de 86 fueron poquitos, de 85 alcanzaron a llegar más. Lencho, que por cierto lo vamos a tener, perdón ahí Sergio. Échale. Y igual nos va a contar la anécdota de su debut. No, Lorenzo Ramírez, qué bueno que le van a hacer la invitación. Yo se lo he dicho, incluso hoy, para mí es el mejor volante por fuera que ha tenido el fútbol en Culiacán en la época reciente. Un talento increíble. El problema de Lorenzo Ramírez, eso no se lo he dicho, pero es su mentalidad. No tiene la mejor de las mentalidades. En alguna ocasión, platicándolo con muchos de sus compañeros que eran más grandes que él, hablaban acerca de eso. Su mentalidad fue lo que le termina afectando. Y seguramente lo debe de saber, ¿no? Porque creo que tenía el talento para hacer una carrera más larga. Por ahí circularon otros equipos de la misma categoría ¿Sabes de por ascenso. quién entró en su debut? Échale, por Cuauhtémoc. No, ¿En por el ascenso? Sebastián. No, En Sebastián primera división. por Sebastián El Ojo Abreu. Ya. Cuando quería hacer el cambio el director técnico y vio a otro jugador, el mismo loco decía que no. No, por el Chapito. Chapito. Y fue el que debutó Lorenzo Ramírez. Bueno, un De crack. eso mucho nos va... Un crack. Fíjate, esa base sinaloense y cómo se conectan los cables, vaya lo que empezamos y en lo que afecta que deje de haber fútbol, pues esa circulación de jóvenes de talento sinaloense, pues ya no lo hay. Y en ese momento, si bien tenías una base ya de jugadores que estaban trabajando con la UAS, como lo mencionas, estaban estos talentos ahí en la calle que vaya terminaron teniendo cabida. Por ejemplo, la UAS sigue teniendo una muy buena escuela, pero ¿para dónde se van? Exacto. No se van a Dorados, al menos no en su mayoría. ¿Por qué? Porque también los entrenadores hay egos, hay conflictos, no hay alianzas, no trabajan en equipo, tontería y media que se vuelven aquí, y de repente ves que ellos se van a otro club y tienen el talento para estar. ¿Por qué no? Eso es lo que yo me preguntaría si fuera parte de Dorados. Vámonos, tienes toda la razón, vámonos a momentos. Si bien hay momentos que han marcado ese primer año el ascenso, luego, ¿con qué momento se quedan, Jesús Miguel, de más importante, por lo menos que sonó más en la ciudad, que hizo más ruido? Vaya, tendríamos que ese primer ascenso, pero vaya, el hecho de ser rápido todo y nuevo, a lo mejor ni dimensionas quizá, pero al día de hoy ya frescos, ya con el tiempo. Yo creo que de mayor impacto no hay otra cosa que la llegada de Maradona aquí. Impacto. De manera emotiva, pues evidentemente los ascensos. Sí. Los ascensos. Pues el que haya, lo que pasa es que el que decías, Miguel, ese de Aguascalientes fue allá. No digo que, pues claro que tiene mucha fuerza, pero el que hayas ascendido aquí, yo creo que para la ciudad, para lo emotivo y todo, yo me quedaría con el ascenso que se logra aquí. Contra León. Sí, y de lo otro, impacto mediático, lo de Maradona, no hay otra cosa, fue una locura. Nunca antes vista, ni creo que vuelva a pasar. Que todo si alguien lo palpó de manera cerca, pues salimos, pues, los tres lo palpamos, pero Jesús fue parte ahí con Maradona hasta la serie. Pregúntale a Netflix. Sí, tiene cuadro el viejo de Netflix. Bueno, ahí. pues ahí nos tocó, ¿no? Pero vayámonos antes de Maradona, lo que mencionabas, esta noche de Aguascalientes, Jesús, una narración épica que se hace muy popular en la región. Pues tú eres básicamente el narrador principal, ahí acompañado de tu hermano y Mario Oscar Maldonado. Pero háblanos de qué trajo para ti. Me imagino que a partir de ahí, en tu sentir con Dorados, pues Pero lo que pasa es que yo ya venía conectando con el club por las narraciones. Por las mismas narraciones, pues imagínate, cada 15 días estar narrando. Los mismos cabrones ahí. Sí, estar narrando. Y era una narración, había otras estaciones de radio que narraban también. No sé si nosotros teníamos más fuerza o no, pero en las encuestas que hacían los patrocinadores, nosotros salíamos muy bien, gracias a Dios y gracias a la gente. Pero yo fui conectando con el equipo, conectando con los jugadores, conectando. Y la narración, pues al final de cuentas, termina siendo emotiva. Y te trasladas al momento a lo que va a significar para la carrera de uno, pues regresar, ser tú ahora un narrador de primera división, ¿no? Entonces, porque también todo eso lo vas conectando en la misma emoción, en la misma narración. Y pues, tú asciendes también. Sí, claro. Tú asciendes y luego pueden venir oportunidades en televisión,
que más allá de la tele, o más allá de la pantalla, o más allá del cuadro, de la oportunidad, yo digo, todos trabajamos por dinero. Entonces, es un tema de lana, es un tema Nosotros de... no, aquí. No. Sí, sí. Todos trabajamos. Claro. A veces tarda Sí. un poco más, pero terminamos trabajando con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, todo se juntó, ¿no? No considero, en algún momento te lo dije, o no sé, Miguel, si te lo comenté, pues está lejos de ser la mejor narración, pues, pero es una narración emotiva. Perdí el control incluso. Al momento de hablar de Dorados, si bien había los narradores de tiempo atrás, cuando se transmitían partidos en Canal 3 incluso, pues hay voces peculiares. No, pues era el Tito, no sirve. No, La gente no sabe de fútbol ese hombre. Pero la voz de Jesús, al hablar de Dorados, pues es una voz que al aficionado promedio se le viene sobre ahí. todo a la generación nuestra, pues. Me quedo yo, a diferencia de con el de León, con el de Aguascalientes, porque nos tocó estar ahí, nos tocó estar con ese sector de aficionados que éramos alrededor de unos 1,500, 1,200 personas ante un estadio lleno, que la gente gritaba Culiacán y nos apagaban con un solo... Sonido local, incluso el sonido Sí, local te lo dejaban caer ahí. Que la forma en cómo... Yo llego tarde y le hablo a Javi Yauzás y le pregunto que si por dónde es el acceso a prensa, y me dice, Miguel, está lleno, aquí ya no hay lugar, y yo me meto pues teníamos boleto también comprado para la final, me meto ahí, nos quitaron zapatos, nos quitaron cinto, prácticamente hasta los calcetines, la gente te atacaba verbalmente allá en Aguascalientes, de que ya eran los hijos de cierto personaje Sí. conflictivo, que saquen la droga, y entonces fueron momentos que decías, bueno, yo sin ser un aficionado, estaba viviendo con la afición. En la tribuna no permitieron que te vendieran agua, mucho menos cerveza, nada. No había un vendedor, estábamos cercados y no te dejaban tampoco bajar ni siquiera al baño. No sé si recuerdas, Sergio, tú viajaste allá. Entonces, todas las circunstancias, todo el momento, y cuando cae el primer gol de Dorados y me toca estar ahí con la tribuna, ahí me sentí parte de... yo creo que es la parte más importante que yo he sentido. Conectaste en ese momento. Conecté, porque yo veía gente que sin conocerse se estaban abrazando. O sea, yo viajé con 8 o 9 amigos, salimos bien tarde, por cierto, por eso llegué tarde, llegamos ya 1 hora prácticamente antes del juego, no puedo entrar al palco de prensa, y hicimos 12, 13 horas en carretera. Y ese momento, creo yo con ese me quedo. Y ya el segundo gol, antes de que cayera Javi, me habla y me voy para el palco de prensa. El segundo gol ya nos toca en el palco de prensa del Estadio Victoria en Aguascalientes. Y con ese me quedo. Platicamos ahí con Miguel de Jesús Fuentes, era el técnico en ese entonces de Necaxa, cuando le hago la pregunta directa de por qué su equipo no había ascendido, cuando prácticamente dominó el regreso y había sacado un empate del juego de ida, se suelta a llorar. Para mí, que empezaba yo en esto de los medios de comunicación, sí, claro, fue impactante porque dije, a lo mejor me equivoqué, pero yo rápido reacciono y salgo con un espacio y con otra pregunta, y lo único que me dice, no sé, y se retira. Entonces, eso para mí, y la llegada de Maradona. Jesús, ahí estabas también, ¿no? En el aeropuerto, que parecía que iba a llegar, no sé, Shakira, no sé. Los mejores momentos, ¿no? No, pero está increíble. O sea, una locura. Una locura. No hay nada, Jesús, perdón, Miguel, no hay nada, Jesús, que se le compare mediáticamente no. Pero vamos a dejar de lado el fútbol incluso de la ciudad. ¿Qué otra cosa se le puede asemejar con lo de la llegada de Maradona a Culiacán? No. Los influencers creen que sí, pues, pero no. No. Los influencers creen que llenan aeropuertos. No. Ese es un tipo que... A ver, Maradona era considerado uno de los tipos más influyentes del mundo. O sea, lo que significa ser influyente. La palabra influyente. El influencer cree que es influyente. No, okay. Maradona era de las personas más influyentes del mundo, catalogada así por una de las personas más influyentes del mundo. Cuando Maradona llegó aquí, yo estaba estudiando el ENDIT
que es la carrera de director técnico profesional. Él nos dio una charla, así como estamos aquí. Cuando él estaba aquí, nosotros llevábamos una materia de metodología de entrenamiento. No recuerdo el nombre de la materia, pero era una materia de preparación física. Y en esa materia, si se dan cuenta ustedes, los futbolistas profesionales traen un top abajo de su playera y atrás traen un chip. Sí. Ese chip lo descargan en una computadora, tal cual como si fuera un USB, y aparecen unas gráficas de cuánto corres en los partidos, tus recorridos, distancias y demás. Bueno, a raíz de una estadística que sale ahí, el técnico anterior de Maradona era Paco Ramírez. Sí. Paco sale después de un partido de Copa contra el Atlas. Contra Veracruz. O no recuerdo, contra Veracruz. Y a tu hermano, no sé si lo recuerdo, le mando un saludo a Joel. Sí. Nos dijo, oiga, nos habló que le echáramos la mano, que habláramos con él, porque había escuchado que alguien iba a llegar, alguien importante y quería su puesto. Sí, en ese entonces no sabían quién era, ¿no? No, él nada más sabía que era alguien importante. En ese momento le entró una llamada y dice, muchas gracias muchachos, yo ya estoy fuera. En la conferencia, ¿no? No, fue terminando la conferencia. Estaba hablando con... Era la llamada para despedir a Paco ahí en ese momento. En ese momento. Y Joel no me va a dejar mentir. Fíjate, pero fue un partido de Copa, ¿no? Sí, fue un entre semana. Bueno, en esos datos que a nosotros nos dieron, con Paco Ramírez el equipo corría cierta cantidad. Con Maradona corría el 20% más. Y no creas que les decía, corran más. No, con solo pararse. Incluso, exacto. Eso es ser influyente. Sí. Eso es tener influencia sobre las personas. Con Maradona, el equipo corría el 20% más que con Paco Ramírez, que fue el técnico anterior. ¿Por qué? Eso es ser influyente. Eso es tener influencia sobre Incluso preguntas por qué. Incluso no hay ni respuesta, Jesús. No. Te van a decir por qué era Maradona. Porque era Diego Maradona. Porque eso es ser influyente. Eso es tener influencia. Con tu propia imagen, con tu propio impacto, con la motivación, con todo. Y pues ya sabemos en qué terminó ese torneo. Maradona llega y el equipo estaba penúltimo de la tabla general. Terminó en la final contra San Luis. Sí, y ya la historia pues ya la conocemos. Dos finales contra este San Luis. El equipo que le hizo por ahí un poquito la travesura a Maradona. Sí, un muchito. ¿Cómo verás toda la serie? Vamos a hablar de la serie, que es imposible hablar de Maradona y Dorados no hablar de la serie, en la que si bien tuvimos unos cameos de 2 segundos, yo y Miguel, pues yo salgo dormido, tú cuando menos sales cantando, tipo, pues sale Maradona tal cantidad de tiempo y después está Jesús. Y Toño nadando, pues. Exacto. Yo, como Michael Phelps sale el viejo. Y corriendo también. Pero ¿cómo es Jesús? O sea, ¿cómo es ese acercamiento de la plataforma, de Netflix a ir contigo, con ustedes? Pues sí, mira, nosotros no sabíamos, ¿no? Cuando llega Maradona, llegaron medios de todo el mundo. Japoneses, alemanes, británicos, ingleses, argentinos, de todo el mundo, pero es todo el mundo. No estamos exagerando. Una conferencia de prensa cuando fue su presentación que no cabía la gente. No cabía transmisiones en vivo para todo el mundo. ¿Te acuerdas que no fue ni siquiera en el estadio? Fue en un salón del Hotel Lucerna. Exactamente. Entonces, conforme pasaron los días, nosotros nos enteramos, siempre había un equipo de producción cercano a Maradona. 4 o 3 cámaras, y había un equipo que se miraba que no eran de Culiacán, o que no eran mexicanos incluso. Después nos dijeron que estaban filmando material para hacer un documental, una docuserie o una serie, algo así, palabras más, palabras menos. Y de repente alguien de esa producción me contacta, era un número que ni de México era, y me dice, se presenta, me dice, ¿quiénes son? Y fueron al programa de radio. Y ahí en la plática nos dijeron que ellos se acercan al club y ellos necesitaban quien llevara la crónica de la docuserie. Sí. Entonces se acercan al club buscando ellos respuestas de quién pudiera ayudarle, pero tenía que ser local. Ellos buscaban a alguien que fuera local, que conectara con el fenómeno de Maradona en la ciudad. No querían a David Faitelson, no querían a Martinoli, no, querían a alguien local. Su intención era alguien local. Entonces ellos a través del club hacen, no sé si una encuesta o un tipo de estudio de quién podía, o quién de los medios locales, de los comentaristas locales, pues tenía más fuerza o tenía
más impacto, creen que les pudiera ayudar, y ellos decidieron que nosotros. Entonces se acercan a nosotros, nos hacen la invitación y comenzamos a hacer una serie de trabajos que ellos nos pedían, grababan el programa. Ellos se conectaban a la consola del programa y grababan el programa completo. Así, para agarrar el audio nítido de la estación de radio. Y ya pues grababan, nos hacían entrevistas, nos pedían algunas pequeñas cápsulas. Obviamente nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad antes de, ¿no? Donde permitías el uso de tu imagen y de demás, ¿no? Sí, nosotros no sabíamos de qué se trataba. Tuvieron que hacer una reunión ahí también legal con el dueño de la radio porque se iba a usar la imagen de su micrófono, de los cubos, de la marca, de todo. Y la verdad fue una gran experiencia después verlo ahí plasmado en Netflix. Pues sí. Mensajes también de todo mundo, Jesús, ¿no? Sí, claro. Saliste. Porque por si en el tráiler, incluso en las primeras tomas, la voz que sale primero es de Jesús. Es sí. ¿A ti te hablaban para pedirte permiso? No, firmé, pero no salí, no salí nada. No, sí. Es que sabías que había muchas tomas, güey, de esta serie, perdón que te diga, güey, no, ya. Sí. Pero muchas tomas que no salieron, que estaban presupuestadas para el hipotético caso de quedar campeón. No, ni te cuento, esa serie fuera un éxito. O sea, si fue un éxito, bueno, no sé los números, pero que de haber salido Dorados campeón, imagínate lo que esa serie hubiese sido, pues. Sí, ahí... No, y de que la serie vale madre, o sea... Realmente el contenido de ese tipo de material son muchas entrevistas. Sí. Te entrevistan y te preguntan de todo tipo de cosas, hasta pues de lo que sabemos impera en esta región del país. Honestamente no opino nada. Pero eso sobrepasó, Jesús. Yo recuerdo que siendo todavía un medio que iba iniciando como de XT, nos hablaron de Argentina. Sí, te terminan involucrando. Los ingleses con traductor de Estados Unidos, del país nos hablaban mucho de Juárez, Querétaro, que si realmente estaba Maradona aquí, no fue nada más con su llegada, sino cómo se ha comportado. Cómo vive. Nos pueden mandar algo y pues para nosotros, me imagino también para ti, para todos los que estábamos involucrados en esto, fue algo que difícilmente vamos a poder volver a vivir. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente, y termina siendo como eso, una gran experiencia para todos. Ahora, yo no era el afín a Maradona, ¿no? Yo era un tipo muy duro contra Maradona, sí, muy duro. El espacio de nosotros, yo ya no sé si después terminó siendo como que uno de los argumentos de la productora de decir, no me voy a ir con alguien que le eche porras. Sí, éramos muy duros, incluso en algún momento Toño me habló para decirme que si era personal o qué había pasado o por qué. Pero realmente el punto nuestro, o al menos el mío, era que pues el equipo comenzó a caminar gracias a la influencia mental, motivacional de Maradona, no futbolística. O sea, yo no veía a Maradona que hablara de cuestiones tácticas. Que te recordarás, se mencionaba incluso más de Mario García y los que son más exquisitos en la materia, de que decían el tipo Mario García es el que se encarga ya un poquito de la... Porque recordarás pero también era parte de, pues, o sea, la generación de contenidos te da para polemizar y eso. Pues. Claro, totalmente. Entonces dejaríamos, pues no hay otro, ¿no? Que mediáticamente sea más importante que la estadía de Maradona aquí, que la llegada de Maradona. Para ir cerrando el programa ya, muchachos, que ya llevamos como un maratón. ¿Cuánto llevamos ya, producción? 10. Fíjate, unas 10. No, entonces para ir cerrando me gustaría que termináramos, ustedes mencionándome el que para ti ha sido el mejor jugador en la historia de Dorados. Igual voy contigo con la pregunta, Miguelón. Vamos primero con Jesús. Fíjate que hay varios, ¿no? Me mencionaba ahorita el mejor volante para él, Lencho Ramírez. Talento local. Talento local. Pero el mejor jugador que ha pisado. Y a lo mejor que no ha rendido, ¿va? Como lo pudiera hacer su talento. Pero vámonos a basarnos en su rendimiento en el equipo. ¿Por rendimiento? Sí, por rendimiento en Dorados. Porque sé que de llegar han llegado bastantes que hubiésemos esperado más de ellos. Híjole. Después de esta pausa. ¿Va a decir? No, sí está bravo. O dame tres. Digo, por ejemplo, Abreu. Pues a lo mejor tienes la duda. Hablar de un bicampeón de goleo, como nuestro exdirector técnico. Sebastián Abreu, pues evidentemente estamos hablando de un bicampeonato de goleo en primera división. O sea, sí lo colocaría ahí. Digo, debe haber muchos. Cuando se metían más de 8 goles, Jesús, ahorita ya quedamos campeones con 7 con 9 goles que eres campeón de goleo ya en México. Sí, pero hay mucho. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Pedro Yarley. Talentosísimo. Después lo que hace Pedro Yarley ahí en el Inter. Sí.
De Porto Alegre. En Brasil. Creo que hasta el campeón de la Mundial Libertadores, de clubes y O de Libertadores. Yarley llega aquí de Boca llega a Dorados. No, Sí, un Pedro jugadorazo. Yarley, sí. Pero, por ejemplo, en la primera etapa, lo que pasa es que también, si nos vamos por etapas, cada quien aportó. Por ejemplo, en la primera, Diego Latorre aportó muchísimo. Acá. Ya después te vas un poquito más adelante, ya con el ascenso. Sí, lo de Pedro Yarley, Sebastián Abreu. A mí me gustó mucho y me quedo con el Negro Molina. Negro Molina. Un tipo que sin baluarte. robarse los reflectores. Qué manera Para ti es el de- mejor jugador que ha tenido Dorados, Negro Molina. Creo que sí, sería uno de los 3 mejores. Y con uno de los mejores momentos, recordaremos la salvación en el Jalisco contra Atlas, que si hablamos de momentos, es uno de los momentos más importantes. Sí, es que realmente la historia de Dorados es corta. O sea, comparada con lo que se genera en que otros mediáticamente clubes, ha sido un pero es escándalo. rica, ¿no? Porque Sí, corta rica, sí. sin que hemos llegado, sin que haya tiempo de que lleguemos, pues ya hablamos de un Abreu, ya hablamos de un Cuauhtémoc Blanco, de un Gambetita Latorre, de un Pep Guardiola, no lo hemos tocado. Claro. Pero es corta, pero muy, muy rica. Desgraciadamente ahorita en una decadencia Pep Guardiola, total. Miguel Jesús, a pesar de que pues venía de Europa, ya era un jugador muy conocido. Sí, no. Sí. O sea, para empezar era ya su última etapa. No. Vamos, Capitán de la selección española. Sí, casi nada. no. Él era uno de los hombres más importantes del mundo en el mediocampo. Él llegó a ser considerado uno de los mejores medios centrales del planeta. Así es. Tipo fino, finísimo con la... Y además siempre se dijo de él que era alguien que tenía buena lectura de los partidos. Siendo jugador, que tenía buena lectura de los partidos y se le veía la mano de que iba a ser director técnico. De estos jugadores diferentes, él mismo lo menciona que aquí ya comienza con Juanma Lillo, a hacer ya funciones a inferir ahí un poquito. Entonces te quedas con el Negro Molina, Jesús no se decidió. No, por uno... Va por etapas, tú lo separas por las etapas. Yo lo separaría por etapas. Por ejemplo, aquí viene un central que a mí me gustaba mucho, chileno, David Enríquez. Sí. Ha habido... Calidad tremenda, Jesús, de ese tipo, cómo salía. No, salía jugando con el balón. Pero sí, Molina, tremendo. Corazón valiente, ¿no? Molina, aparte un futbolista insignia. Orozco, un central colombiano también que tuvo presencia acá, buenos centrales. Sí, pero ahora también no duraban mucho tiempo, ¿no? No. O sea, los jugadores acá no duraban mucho tiempo, pero por logro, pues evidentemente lo que hizo Diego Latorre en la primera etapa con el ascenso y lo que hace Sebastián Abreu en primera división a lograr un bicampeonato de goles. Esta la traigo yo, nomás se me ocurrió preguntarle el peor DT y por qué Diego Ramírez. Recuerdo una tipo polémica, surgió No. Casi nos agarramos. Déjame. Sí, se puede contar, si no has hablado del programa. No sé si me lo permite Jesús, pero yo estuve presente ahí en la conferencia de prensa donde se encararon y qué tipo tan repugnante hijo de Chucho. Jesús, Chucho Ramírez, qué tipo tan repugnante, de verdad. Se le dijo cuando después de una derrota empezó a aventar besos a la tribuna y dijo que era para su esposa, para su No, familia, es que recuerdo bien. desde que llegó Pero este tipo. en ese momento que surge la discusión, estaba Jesús, Joel y Tito, si no me equivoco. Sí, yo sentí con ganas de que todo el gremio nos levantáramos y nos fuéramos, porque no podíamos permitir que alguien, independientemente que fuera Jesús, que un director técnico se dirigiera de esa manera a un medio de comunicación. O sea, ya el tipo era burlón. Sí. Era Irónico. Era pedante, irónico, no, los términos que... Y bueno, pues no duró mucho. No duró mucho. Jesús, algo que agregar de esa... Realmente... Ok, cuéntese el chisme. Diego Ramírez tenía una virtud. Y es más, todavía la tiene. Ser amigo de Santiago Baños y ser hijo de Chucho Ramírez. Esa es su principal virtud. Esa es su principal virtud. Eso lo tiene en América. Que hoy la pasa toda madre en América. Eso lo tiene en América. Ser amigo de Santiago Baños. Realmente, Diego Ramírez, desde que llegó, como bien lo decía Miguel, desde que llegó mal. Sí. Llegó mal, su comportamiento con la gente, su reacción con los medios, engreído. De hecho, en las primeras declaraciones. Su personalidad nunca conectó con nadie. En la primera declaración, así tal cual, él deja en claro que no viene incluso a ser amigo. Creo que son palabras del santo. Su primera declaración, donde la bronca ahora como es Jesús. Yo no me la sé. Lo que pasa es que él corre a Gaspar Servio.
él lo corta a Gaspar Servio. Yo veo a Gaspar Servio, ni siquiera lo busqué, me lo encontré en un banco. Él me cuenta lo que pasa, yo le pregunto a Diego Ramírez lo que pasa, cada quien me da su versión y yo la publico en antes Twitter. La publico y cuando pongo cosas, escribo cosas de lo que había pasado con Gaspar Servio, Diego Ramírez, no recuerdo si, no, él no hace una publicación. Alguien, una cuenta de no sé de dónde, publica un video donde salen unas acciones de Gaspar Servio en el entrenamiento. Ya recuerdo. Y ese video está editado que está señalado, donde según deja pasar un balón, displicencia, mala actitud. Sí, mal entrenando. Entrenando, era un video de entrenamiento. Y el video dice, palabras más, palabras menos, las razones por las cuales Gaspar Servio ha salido de Dorados. O Diego Ramírez decidió darlo de baja de Dorados, cortarlo. Nada más que no se dieron cuenta de una cosa. La cuenta de ese video, o la cuenta que publica ese video, hasta hoy yo no sé quién fue, pero no se dieron cuenta los que mandaron a hacer ese video, que fue Diego Ramírez, porque Diego lo mandó a hacer. Los que no se dieron cuenta es que ese entrenamiento fue a puerta cerrada. Y el ángulo del video es del ángulo donde se graban los entrenamientos. Sí, que es un palco acá en zona preferente. O sea, hasta ingenuos fueron, por no decirles otra cosa. Sí, sí. Acá puedes decir. Había una persona encargada de video. Diego Ramírez le pide que ese video lo edite y le ponga los puntos finos del por qué Gaspar Servio y las acciones de displicencia y lo publica. Entonces yo cuando escribo, oye, también hubieran tenido un poquito de 2 dedos de frente. Sí, pues velo y grábalo de otra parte. De otra parte, para que no sepa de quién lo grabó, ni quién lo editó, ni nada. Diego Ramírez lo mandó al muchacho. Entonces yo lo publico, le hago una pregunta en la conferencia y cuando le hago la pregunta en la conferencia, creo que se le hizo Joel, ni siquiera se le hice yo. Se le hace Joel y se deja ir. Y después como que algo... Pero físicamente. No. O sea, verbalmente algo le dice y Joel dijo, ¿yo qué? O sea, yo ni siquiera dije nada. Pero algo le contesta Joel y después le dije, no, yo fui el que dije. Y no, pues no sé, ya los confundí y ya está. Pero nos agarramos ahí, ¿no? Ya hubo un desastre en la conferencia. Fíjate. Yo pensé que era calmado, Jesús. Calmado va a ser. Muchachos, pues nos vamos. A lo mejor quedaron, o seguramente quedaron temas. El peor para mí, aparte de este tipo, el hondureño que un día... El que descendió con Dorados. El seleccionador. Uno que era entrenador de selección. Sí. Ahorita me voy a acordar el nombre. Que decían que no trabajaban físico con él. Exactamente. Sí, que no trabajaban. Se me fue el nombre. Pero para mí, esos dos. Alguien ha de saber de los que nos están viendo. Nos vamos, muchachos. Suárez, ¿no era Suárez? Suárez. Sí, Suárez se apellidó. Suárez. Sí, que fue técnico de Honduras. Exacto. De la selección de Honduras. Sí. Pero ¿en qué etapa esto? Ya más atrás, muchísimo más atrás. No mucho más atrás, pero fue primera división. Ok. Fue primera división. Bueno, Jesús, agradecerte pues el tiempo, la apertura para estar aquí hablando de Dorados. Pues alguien que sabe, lo trajimos porque si alguien sabe del club y se pelea con el y sabe, pues es Jesús Rodríguez. Y nada, agradecerte, Jesús. ¿Cómo te la pasaste en este intento? Bien. No, muchas gracias. A mí el fútbol me apasiona mucho. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, aquí estamos a su disposición en cualquier momento que se pueda. Para ti, ¿vuelve Dorados a primera división? No, con Grupo Caliente no creo. No, así nomás. Miguelón, nos vamos, muchas gracias también a ti, cabrón. Hombre, a ti. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. Jesús, y más un colega Jesús. tuyo. Pocas veces he compartido un micrófono, siempre es un placer. No, muchas gracias. Y ya sabe, ahí la tenía que poner a alguien ahora sí de desnivel, pues siempre No, te pasaste, güey. Oye, no. ¿Vuelve Dorados a primera para ti o estás en la misma condición? Igual, no, con Grupo Caliente, no. Ojalá y vuelva, pero no lo veo en el corto plazo. Los deseos están. Así es. Pero siendo realistas se ve complicado. Muy bien. Nos vamos. 1 año sin fútbol profesional en Culiacán, Sinaloa. 1 año sin Dorados. Y pues no mucho que agregar. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse. Dios los bendiga.